Le agradezco a usted de que continúe en sintonía con nosotros aquí en Política Ya. Con bombos y platillos, esta semana los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron que llegaron a un acuerdo comercial preliminar para ponerle fin al Tratado de Libre Comercio para América del Norte. En esta negociación, Canadá fue el gran ausente. ¿Cuál es el futuro para este pacto? Para que nos hablen sobre este tema, hemos invitado a nuestros estudios a Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato y Christopher Wilson del Instituto México del Woodrow Wilson Center. A los dos, gracias por acompañarnos. Qué bueno que están con nosotros. Muchas gracias. Un tema definitivamente latente, no solamente en México, sino también para la comunidad latina que vive acá de este lado de la frontera. ¿Qué significa este supuesto acuerdo? Muere el Telecán, pero ¿qué continúa ahora y qué podría significar para los mexicanos allá y acá de este lado? Ha sido una negociación de más de un año con muchísima incertidumbre. Ha venido a añadir bulla al ambiente político en México. Solo hay que ver el comportamiento del peso este año a partir de las noticias que salían de esta negociación, más lo que hubo con la elección de Andrés Manuel López Obrador. Así que si se puede ver el vaso la mitad lleno, esto es como un alivio para los mexicanos de que han salido de eso que era esa negociación. Un amigo mexicano me lo puso: es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, y así es como mucha gente lo está tomando, por lo menos en México. Eso es interesante, porque en todo caso podríamos decir que no es un buen acuerdo para México en todo caso, y tendría que haber cedido bastante. ¿Cuál es su punto de vista, Chris? Sí, ¿Y en cuáles puntos se dio? No, estoy de acuerdo de que eso quitó una nube de incertidumbre de la economía mexicana, y eso fue el gran logro de México en términos de llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Pero el punto del Telecán fue unir todas las economías de Norteamérica, incluyendo Canadá. Entonces el punto clave es el futuro de Canadá en el acuerdo, y eso es lo que están definiendo en las negociaciones. Y ahí, bueno, básicamente, si esto es este nuevo acuerdo es mejor de lo que tenemos, depende mucho de la inclusión de Canadá en el acuerdo. Bueno, a principios de esta semana, obviamente, Canadá estaba ausente, se determinaba si iba a estar dentro o iba a estar fuera. México y Estados Unidos ya habían agarrado un acuerdo, por lo menos preliminar. Pero ¿esto entra inmediatamente en efecto o definitivamente tendremos que esperar un poco más para que se pueda concretar? No, esto tendrá que ser eventualmente ratificado por los congresos de los respectivos países. Y aquí en Estados Unidos hay congresistas, incluso entre el Partido Republicano, que han dicho que cualquier acuerdo que excluya a Canadá no tiene mayor futuro de aprobación. También hay mucha preocupación en ambos partidos sobre cómo este acuerdo está deteriorando las reglas y está deteriorando la apertura y la integración de las tres economías de América del Norte. Es un tratado hecho a la medida de las visiones proteccionistas de Donald Trump, que no necesariamente van a los intereses de México y no necesariamente van con los intereses de los consumidores estadounidenses. Buen punto, porque queremos hablar de los intereses de México primeramente, luego nos vamos con la parte de los consumidores acá de este lado de la frontera. En el área automotriz, ¿qué ganó, qué perdió México? Básicamente decidieron manejar más el comercio automotriz entre los países, es decir, tener menos libre comercio y más un comercio manejado. Básicamente las reglas de origen que determinan el contenido nacional o regional más bien que se necesita subieron de 62.5 a 75, y luego también incluía 40 a 45% del contenido de un auto que tiene que ser hecho en un país que tiene salarios más de $16 por hora en el sector automotriz, es decir, en Canadá o en Estados Unidos, y no en México. Juan Carlos. La finalidad de la administración Trump de Estados Unidos era socavar la competitividad de México en materia automotriz. Entonces, por eso es que ha introducido esas normas, particularmente el de contemplar que un 40-45% de los automóviles tienen que ser hechos con mano de obra que cobra al menos $16 al día. También se estableció que hay un tope para disfrutar de los beneficios de este acuerdo. Cualquier planta automotriz adicional, y me corregí si estoy equivocado, pero cualquier planta automotriz adicional que se construye en México no va a disfrutar de los beneficios de este acuerdo, sino que tendría que pagar aranceles adicionales, lo cual, nuevamente, la finalidad de la administración Trump era ponerle un techo a la capacidad automotriz de México, y lo logró. ¿Quiere decir eso entonces que para los consumidores en México esto es catastrófico o no necesariamente podemos adelantarlos para ese término, Chris? La verdad, yo no lo veo tan mal como mi compañero. Yo creo que la mayoría del sector automotriz en México sí puede cumplir con las nuevas reglas de origen. La verdad es que todos usan mucho contenido desde Norteamérica y poco contenido de Asia, de otras partes. Es decir, que el efecto actual en la economía no lo veo demasiado fuerte. Yo creo que tiene, pues, tal
tal vez se dio algo México en este sentido, definitivamente lo hicieron para mantener el acuerdo en su totalidad. Tenemos que solamente acordarnos que México envía 80% de sus exportaciones hacia Estados Unidos para entender la importancia de este acuerdo, que ahora sí lo van a mantener. ¿Qué significa eso para los consumidores acá en Estados Unidos, Juan Carlos? Bueno, básicamente donde hubo cambios fue en el tema automotriz. Recordemos que el presidente Trump ve el libre comercio, el comercio como una relación de suma ceros. Si un país tiene un déficit comercial con Estados Unidos, significa que Estados Unidos está ganando. Si tiene un superávit, es que Estados Unidos está perdiendo. En este caso, México tiene un superávit comercial con Estados Unidos en el tema automotriz y tiene un déficit en el resto. Entonces, lo que le interesaba a la administración Trump era minar la competitividad mexicana en el tema automotriz. Es ahí en donde hubo los cambios y es por lo tanto que los consumidores estadounidenses, por lo menos en el tema automotriz, pueden esperar automóviles más caros. ¿Qué hay de la agrícola? En el cambio, no hubo cambios agrícolas. Eso fue una ficha que se utilizó en la negociación, pero al final no hubo cambios. Ahora, ¿podríamos esperar este tipo de trato o acuerdo preliminar, Chris, de que se implemente inmediatamente o cuál es el proceso? Sería en 2020, que empieza aún siempre y cuando pase por el Congreso estadounidense y los otros congresos de los otros países en Norteamérica. Y luego tiene un periodo de implementación de hasta 4 o 5 años, entonces dependiendo exactamente qué parte del acuerdo se implementa a través de algunos años. Ahora, yo como mexicana, obviamente escuchando al presidente Enrique Peña Nieto con algunos colaboradores del nuevo presidente electo AMLO en las negociaciones con Donald Trump, es preocupante porque uno nunca sabe cómo sería la economía en los próximos 5 o 10 años para México. Tu punto de vista, Juan Carlos, ¿podríamos esperar algo positivo por lo menos? Tú dijiste no hay cosa peor que un buen pleito a un mal acuerdo, lo cual tiene mucho sentido, pero es preocupante de cualquier manera para los mexicanos. Pues lamentablemente yo creo que México queda mal, comparado con lo que tiene ahora, va a quedar mal parado. Okay. Va a haber un deterioro de su posición en materia de competitividad. Ahora bien, México puede hacer cosas por su cuenta en materia de reformas estructurales para añadir más dinamismo a su economía, y es algo que se ha discutido por muchos años y se han venido implementando algunas reformas. Es difícil avisorar un escenario de esos con Andrés Manuel López Obrador de presidente, pero bueno, ojalá que las autoridades mexicanas caigan en razón. Christopher, tu punto de vista, ¿consideras que se va a deteriorar a un punto preocupante o más optimista? Sí, la verdad estoy más optimista. Ajá. Porque la economía mexicana por los últimos 2 años, desde la elección de Donald Trump aquí en Estados Unidos, ha tenido esta nube de incertidumbre encima de ello. Ahora se quita esta nube, tal vez hay inversiones pendientes que pueden entrar a México. Eso depende mucho luego con lo que implementan en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero si lo hacen bien, pueden aprovechar de este momento de nueva incertidumbre. Hay que ver ese vaso medio lleno entonces. Muchísimas gracias, caballeros, por acompañarnos el día de hoy en Política Ya.